Miami. En esta parte hablamos de Venezuela y antes de ir a la nota, yo voy a saludar a nuestro invitado, Leopoldo Castillo, abogado, diplomático, comentarista internacional. Las veces que ha estado conmigo les he dicho... Amigo suyo. Amigo mío, por supuesto. Y cada vez que estamos aquí hay una crisis. Hay siempre una crisis y de eso vamos a hablar precisamente. Leopoldo condujo un programa a los ciudadanos durante mucho tiempo en Globovisión. Por cierto, que Globovisión está cambiando nuevamente, ¿no? Sí, se desaparecieron de repente los opositores en la pantalla de Globovisión, pero pareciera que están volviendo. Sí, sí. ¿Y eso a qué se debe? Pues el país está cambiando, ¿verdad? El país está cambiando, Leopoldo, pero hay una crisis seria, una crisis grave, una crisis que durante mucho tiempo se anunció, se habló de una crisis humanitaria. La crisis ya llegó, o sea, no hay medicinas, no hay alimento, estamos viendo, lo comentábamos antes de ir al aire, escenas duras en las filas de gente, ¿no? Hay como una histeria que comienza a palparse. Eso es correcto. Bueno, ya tienes 17 años golpeando el aparato productivo del país, expropiando fincas, persiguiendo empresarios. El resultado es esto, todo lo importabas. Y lo importabas porque era un gran negocio. Yo te daba el dólar a una determinada cantidad de bolívar y después tú cambiabas en el mercado negro ese dólar, obtenías un gran beneficio y traías productos que en verdad no había control de calidad. Bueno, el resultado es no hay dinero para importar, debemos a todo el mundo. Hemos creado una segunda PDVSA para no perder los activos. Los activos de la primera PDVSA se lo van a pasar a la segunda PDVSA, de manera que no sean embargables. De manera que es un país en este momento quebrado. Y hay dos renglones que son terribles. Si la crisis de alimentos es grave, la de medicina es muy grave. Entonces tenemos ya hospitales que están fallando, ya no hay genéricos que se consigan. Tenemos gente que está muriendo, Leopoldo, simplemente. Gente que está muriendo. Niños, por ejemplo, que están muriendo. Es una cosa terrible. En el renglón alimentos, yo creo que de lo poco que puede conseguirse, es porque las empresas Polar todavía operan en Venezuela. Esto ha sido una discusión, lo hemos hablado en otros programas anteriores, por lo menos eso entendemos dentro del gobierno nacional, si se pone preso al Lorenzo Mendoza, si se toman las empresas Polar, si se toman las cadenas distribuidoras, varios golpes se le han dado. Por cierto que hoy los empleados de empresas Polar convocaron a una rueda de prensa para pronunciarse en relación a los ataques a Lorenzo Mendoza y a la situación actual. Antes de continuar con Leopoldo, quiero compartir con ustedes esta información. Aseguran ser más de 30.000 trabajadores dispuestos a defender su empleo. Rechazamos cualquier tema de intervención, expropiación. La crisis de este país no se acaba atacando a las empresas que producen, como empresa Polar. Y por nada del mundo permitiremos que se le meta mano a ninguna de las plantas. Pasar a manos del gobierno, aseguran, significaría la destrucción de una compañía que por 75 años ha producido los principales productos que consumen los venezolanos. Que los trabajadores de empresa Polar no vamos a trabajar para el gobierno. Las plantas que han sido expropiadas o las empresas que están en manos del gobierno, que muchas de ellas están quebradas o improductivas o producen muy poco, son las que deben empezar a producir. Denuncian ser víctimas de amedrentamiento. Tan solo en 2015, Polar fue fiscalizada en 800 oportunidades. Somos parte del pueblo venezolano y estamos sujetos a la misma penuria, a la misma crisis, pero aunado a eso, ahora somos perseguidos, somos hostigados y nos sentimos hoy marginados solamente por seguir produciendo alimentos, bienes y servicios para el pueblo venezolano. Los representantes de 24 sindicatos de empresas Polar exhortaron al Ejecutivo a liquidar las divisas a sus proveedores internacionales. La materia prima escasea y el tiempo apremia. Aquí entre el 50 y el 60% de la materia prima para producir nuestros productos es importado. Si no hay dólares, no hay materia prima. Avena
se encuentra paralizada. La planta de alimentos Polar, planta de limpieza, tiene ya 6 meses paralizada. Parihuital tiene la planta en su totalidad de la producción de atún paralizada. Y prácticamente estamos yendo a un paro técnico, pues, de todas las plantas, producto de que la materia prima no llega. Lamentan no haber sido convocados a las mesas de trabajo con el gobierno para afrontar la crisis económica que atraviesa la nación. Aseguran no ser parte del problema, sino de la solución. Queremos sentarnos en esas mesas de diálogo para que Venezuela salga adelante, para seguir produciendo, porque este país solamente saldrá adelante es trabajando. Los sindicalistas rechazaron además que desde el canal del Estado se difundan campañas para difamar a la compañía. Los trabajadores de Empresas Polar advirtieron que estarán dispuestos a movilizarse en todo el territorio nacional en caso de no ser convocados a las mesas de negociación con el gobierno o en caso de una eventual intervención. En Caracas, Daniela Zambrano para la tarde de NTN 24. Leopoldo, a cualquiera le cuesta entender que en medio de la crisis por la que atraviesa Venezuela, el gobierno le niegue la materia prima a la mayor productora de alimentos. Vamos por partes. Venezuela es productor de café y en una época exportaba café. El gobierno se apoderó de las grandes empresas de café. Hoy en día Venezuela no produce café y el café que se toma es importado. Agroisleña, que es una empresa extraordinariamente porque ayudaba al campesino, al trabajador pequeño, al empresario chico, a ponerse a producir. Lo enseñaban qué debía sembrar. Logró autoabastecer a Venezuela. Agroisleña se apoderó del Estado, ya no existe. Polar produce alrededor de 300 productos, debe ser un producto para cada día. Diferente, desde jabón hasta shampoo, pasando por comida, por cerveza, etc. Tiene existencia. La existencia se ha agotado. ¿Por qué se ha agotado? Porque no recibe dólares. Al no recibir dólares, divisas, no tiene elementos para poder producir. Lo que queda es lo que tienen los almacenes. Eso se está agotando. ¿Qué pretende el gobierno? ¿De dónde se van a salir los dólares? Los dólares no los otorga el gobierno. Polar ha sido la empresa más fiscalizada para saber si los dólares fueron gastados como debieran haber sido invertidos. Fueron invertidos, tuvo resultados. Más de 80 en un año. Fiscalización le han dado a Polar. De manera que ahora las empresas de maletín han saqueado al país. ¿Qué son las empresas de maletín? Idania es amigo cercano a un compañero de partido, consigue 7 millones de dólares, 20 millones de dólares, 50 millones de dólares para traer atún de tal parte, para traer de Uruguay otra cosa, así. Resulta que no trae Idania. Idania compra en el mercado flotante existencia prácticamente que ya se está agotando. De ahí, por ejemplo, el famoso caso de Pudreval, ¿te acuerdas? Sí, claro. Cuando puso a la empresa petrolera a traer alimentos y se descubrieron grandes alimentos enterrados y quemados porque venían prácticamente ya descompuestos. Entonces, eso es lo que tú estás teniendo ahorita. Lo que tú estás teniendo ahorita es la explosión del volcán de corrupción, de ineficiencia, de incapacidad. Claro, pero hay una crisis real en el país. Los venezolanos se están muriendo de hambre y el gobierno, en lugar de darle las divisas a la única empresa productora que puede y que realmente solventa la crisis en este momento, se las niega. Pero acuérdate que también requiere de tiempo. El tiempo se está agotando. Lo que han dicho los especialistas es que nos avecinamos ya a una catástrofe, no catástrofe desde el punto de vista humanitario, desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista de alimentos. Esa es la situación de Venezuela. Claro, la situación es cuando uno va a una larga fila y ve a las personas de la tercera edad que le dicen a uno, tengo hambre, tengo 6 horas, 7 horas, no tengo alimento. Hay hambre, o sea, esa es la realidad. Eso es lo que ven día a día nuestros corresponsales cuando salen a las calles en Venezuela. Ahora, ¿cuál es la salida, Leopoldo? La salida es muy sencilla. Está por Maiquetía. No, que Maduro se monte en un avión y se vaya. Maiquetía es el aeropuerto que sirve a la capital de Venezuela, a la ciudad de Caracas. Aquí no hay tiempo, yo lo siento por
por Capriles y por todos los demás, un proceso revocatorio, etcétera. No hay tiempo para recoger firmas, para hacer una votación. Aquí lo único que queda es la renuncia del presidente de la República. Claro, pero la Asamblea ha insistido en que las cosas hay que hacerlas de una manera sustentable, legal, siguiendo todos los pasos para que puedan perdurar. Renuncia el presidente. Pero, ok, la salida es la renuncia. ¿Y quién le va a pedir la renuncia, Leopoldo? ¿Quién le pide la renuncia? Porque a Maduro lo vemos en las diferentes ruedas de prensa. Se la tienen que pedir quienes sostienen este gobierno, las Fuerzas Armadas. Porque si no van a tener que salir la Fuerza Armada a matar venezolanos. ¿Está dispuesto el teniente, el capitán, que son los que están abajo, a dar la orden para que la compañía, la escuadra, dispare contra los venezolanos? ¿Están dispuestos a eso? Si no, tendrán que presionar a los mandos de arriba para que le digan al presidente de la República: presidente, váyase. Cuando hablamos de catástrofe, que es una palabra dura, que golpea, uno visualiza lo que los analistas dicen está a la vuelta de la esquina, que es un estallido social. Cuando conversamos con los periodistas en Venezuela, eso es lo que está ocurriendo. Dicen que se han producido diferentes saqueos en Venezuela, los cuales todavía no han salido a la luz pública para no tener consecuencias mayores. Eso es lo que va a pasar cuando decimos... No necesariamente, va a pasar también este tipo de acción. La familia Chirino sabemos que tiene comida en su casa. Vamos a tomar la casa de la familia Chirino. No se necesita 100 personas, no, un piquete de 20 personas. Bueno, Leopoldo, pero más simple, la gente está siendo asaltada esperando el autobús o el carrito que lo va a llevar al trabajo, lo asaltan por la lonchera. Usted lleva la lonchera en la mano para almorzar y lo están asaltando por eso. Así es. Eso es lo que la gente está quitando. Y cuando usted pasa 8 horas haciendo una larga fila para comprar un paquete de harina, un paquete de pañales, camina 2 cuadras y lo asaltan y se lo quitan. Los jubilados que le pagan la pensión en billetes cortos, pequeños, salen con una maleta prácticamente de bolívares. Esa gente es asaltada en el camino, son personas de la tercera edad. Esas son las pequeñas cosas que están ocurriendo. Es como la Revolución Francesa, nosotros nos imaginamos tal, la cortadera de cabeza. Eso empezó porque una carreta trancó una parte de París y ahí empezó el lío. O la vaca, el incendio de Chicago, la vaca que tumbó. Esas son pequeñas cosas las que te pueden originar esto. Pero cómo tú sometes, cómo tú logras el orden público parando las multitudes. ¿Y cómo vas a parar las multitudes? Ahora... Cuando eso se prende, Idania, uno sabe cómo comienza. Pero no cómo termina. Gaitán, el famoso incendio de Bogotá. Lo vimos nosotros cuando trabajábamos juntos y recorríamos Centroamérica, cuando comenzó el paramilitarismo para defenderse de los grupos irregulares. Todo el mundo supo cuándo comenzó, pero nunca cómo terminó. Y las cosas se complican. Claro. Leopoldo, esa es la situación. Aquí no hay vuelta. Entonces usted va, ni que tuviéramos la facultad de Derecho en la Universidad Javeriana para ver las posibilidades que establece la Constitución, la más sencilla de bueno, eso. Pero eso, a ver, eso es lo que está haciendo, por ejemplo, lo mencionaste, Enrique Capriles, recorriendo Venezuela para explicarle a los venezolanos la salida constitucional. Está haciendo 2 cosas. Está a su vez dándole la vuelta al país, preparándose para ser candidato presidencial otra vez. Los políticos tienen derecho a eso. Pero yo me refiero al punto que aquí el presidente tiene que salir. El presidente sale, renuncia definitivamente, se encarga el vicepresidente y de acuerdo a la Constitución Nacional convoca elecciones. Esa es la única. Que hay que buscar países amigos que reciban a Maduro. ¿Me explico? Y por cierto, yo creo que el sitio más indicado para que Maduro se vaya es Colombia. Hace unos días atrás... corrió eso allá en mismo Bogotá. Corrió en Colombia María Fernanda Cabal, del Puro Centro Democrático. Creo que publicó en su cuenta de Twitter que a través de Tamper se estaría negociando con Colombia. La canciller de la República Colombiana, María Ángeles Holguín, desmintió
Si no fuera un rum rum o un ruido, ¿por qué tenía que desmentir la canciller? Claro. ¿Por qué te tengo que decir yo que no está lloviendo? Voltea y mira que no está lloviendo. ¿Y de dónde venía Samper? De reunirse con Almagro. ¿Quién es Almagro? El secretario general de la Organización de Estados Americanos. Se nos olvida a nosotros... ¿Sí resulta verosímil para Leopoldo Castillo? Totalmente, totalmente ¿Por qué auténtico. Colombia? ¿Por qué no Cuba? ¿Por qué no Nicaragua? ¿Dónde está Carmona? En Colombia, en Bogotá. El asilo es una institución fundamentalmente latinoamericana. Si tú ves las convenciones de asilo, han sido generalmente en países latinoamericanos. El famoso caso de Haya de la Torre. ¿Dónde se asiló Haya de la Torre? En Baja Colombia. ¿Entiendes? Colombia tiene toda una trayectoria en esto. Colombia, por su situación, por su... Y además, ¿cuál es el país más cercano a Venezuela? Bueno, habrá que ver. Hay quien dice que esto no es verdad, pero suena absolutamente lógico. Bueno, la política es un ejercicio siempre de imaginación. Y esto tú lo ves asilándose en Uganda. No creo, ¿verdad? En Cuba, en este momento, ni de broma. Yo quisiera, si es posible... Nicaragua también es otra posibilidad. Claro, Nicaragua es una opción. Ahora, hay una comisión de diputados que se encuentra en Brasil. Perdóname una cosa. ¿Cómo puedes resolver tú la crisis del ELN, de los helenos? ¿Dónde están los helenos? ¿Dónde funcionan los helenos? En territorio venezolano. Bueno, ¿dónde funcionan todavía la FARC? Es decir, hace una semana hay un gran debate en Colombia porque en el Conejo, en La Guajira... ¿Dónde exacto repartieron los papeles? ¿Dónde? En La Guajira. Estaban la FARC, los miembros de la mesa, haciendo lo que ellos denominan pedagogía sobre el proceso de paz. Se presentaron armados. No, estaban en camionetas venezolanas, con cédula venezolana, se dijo que tenían que regresarse a La Habana y creo que hasta el día de hoy siguen, hasta donde entiendo, no sé en Colombia o en Venezuela, pero ahí vemos el y papel mi nuevo de y mejor amigo que tiene cara de póker, tiene que entrar en una negociación de este tipo. Entonces entra él, porque hay que pensar cuál es el beneficio de Colombia. ¿Cuál es el beneficio de Colombia? O sea, ¿cuál sería el beneficio de Colombia en un asilo de Maduro? Que incluya resolver el problema del ELN, de la FARC y del narcotráfico. De la FARC sabemos que ha jugado, que ha jugado un papel importante. Los helenos... Claves, son vitales y están en territorio venezolano. Una jugada de billar. Claro, pero renunciando Maduro, saliendo Nicolás Maduro de Venezuela, ¿sería igual de importante en esta negociación con los helenos? ¿Tú sabes lo que significa la paz de Venezuela? Muy importante. La tranquilidad. ¿Cuántos colombianos viven en Venezuela? 5 millones. Por la medida chiquita. Entonces, vital. Es un país vital. A mí no me cabe la menor duda. Que los dos negocien a su vez, que sea Nicaragua, lo que sea. Pero la salida es la renuncia del presidente. Los otros son procesos que no hay tiempo, porque lo que se acerca... Se hablaba Venezuela, de 6 meses, Leopoldo. Se ha hablado de 6 meses. Henry Ramos Alup, el presidente de la Asamblea Nacional, dijo esto no puede durar más de 6 meses, el país no aguanta más. Bueno, es que ya 6 meses es mucho tiempo. Estás viendo hoy la declaración de Polar. Estamos lanzando una alerta sobre la situación de Venezuela. ¿Cuánto toma que el barco que venga de Uruguay llegue a Venezuela? No hay tiempo. Se están acabando los alimentos y la medicina. Con una frontera cerrada, que por cierto acabo de leer que el gobierno de Venezuela está estudiando la posibilidad de abrir la frontera. Se cerró una puerta. Pero la cerró el mismo gobierno. Y muchos venezolanos viviendo en Bogotá trataban de mandar comida a Venezuela para solventar de alguna manera el problema de la familia y en algo ayuda. Y con una frontera cerrada no ha ganado nadie, pero ha perdido más Venezuela. Por supuesto.
Por supuesto. Es que la situación es catastrófica, no tiene otra salida, dramáticamente catastrófica. Por eso digo yo, ¿está dispuesto la Fuerza Armada a salir a disparar? La Guardia Nacional lo hizo en Guatire, antenoche. Una localidad cercana a Caracas, donde protestaron además por la falta de agua. Donde, no sé si tú te acuerdas, en el Caracazo, trabajamos los dos en Venevisión, tú estabas con una microonda, que éramos los pocos que teníamos microondas, desde allá, Sí. cuando arrancó el Caracazo. Sí. Y me acuerdo perfectamente cuando, aquí hay esto, por el aumento de la gasolina, ¿te recuerdas? Sí, claro, Yo claro. sí, como si fuera ayer. Y hay sectores de Caracas, nos escriben y nos dicen, hay sectores de la capital de Venezuela que tienen más de 48 horas sin luz, otros 72 horas sin luz, pero no es que estamos hablando de las barriadas populares, No. estamos hablando de las urbanizaciones más importantes. Campo Alegre. Chacao, los sectores, Chacao, para que entiendan, por ejemplo, Leopoldo López fue alcalde de Chacao. Entonces, no hay luz, no hay agua, hay... Si no hay luz, no hay panaderías agua. que Si no hay tienen- luz, no hay agua, porque Caracas es una ciudad de edificios y panaderías se necesita bombear. que tienen 3 días que no pueden hornear Así es. el poco pan que hornean porque no hay harina. Así es. Leopoldo, como siempre es un gusto conversar contigo. Ojalá vengan tiempos en que Espero podamos... que cuando se vaya a escoger una Miss, una cosa, un torneo de fútbol agradable, algo que no sé esto, vamos a hablar. Bueno, iba a decir, espero que en nuestras próximas conversaciones... Pero es serio, la situación de Claro. Venezuela es muy serio, es muy dramática y más que nunca necesitamos de los hermanos colombianos. De los hermanos latinoamericanos. en Pero los general. colombianos en especial. Acuerdo aquella famosa frase de Caldera. ¿Por qué? ¿Por qué de los Salgo de colombianos? Caracas y llego a Bogotá sin salir de la patria de Bolívar. Leopoldo Castillo, abogado, periodista, conductor Y del amigo programa suyo. Aló Ciudadano, buen amigo, hemos trabajado juntos muchos años y siempre es un gusto tenerlo y ver su visión sobre el país. Leopoldo, gracias por No, acompañarnos. gracias por haberme invitado. Un saludo a toda la audiencia.